Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Les doy la bienvenida a esta jornada en la que vamos a tener a un destacado panelista que nos va a presentar su evaluación y su análisis de lo que ha ocurrido este fin de semana y cómo se presentan las perspectivas económicas de acá en más, con vistas a las elecciones, pero que ya lo acontecido el domingo genera un escenario bastante diferente al que se venía pensando y que bueno, él nos va a presentar su perspectiva. Va a moderar este encuentro Juan Pablo Escacerra, que es Head de Banca Internacional de HSBC y quien va a presentar a nuestro panelista de hoy. Juanpi. Gracias, Ale. Buenos días a todos. Bienvenidos a un encuentro más de la Cámara Británica, Argentina Británica de Comercio. Como decía recién Alejandro, hoy tenemos justo el timing nos viene perfecto para hablar con Ramiro. Ramiro Blasquez es jefe de estrategia e investigación de BankTrust, una persona de mercado, un hombre de mercado, que me parece o nos pareció ideal para un momento como este, donde el domingo pasado en las elecciones de las primarias de Argentina se dio un resultado no esperado. Y qué mejor que tener una persona y un analista de mercados para que nos cuente cómo lo tomó el mercado y sobre todo, como dicen los manuales o los libros, el mercado de renta fija siempre se anticipa a estos movimientos, así que tenemos la oportunidad ahora de charlar con Ramiro y que nos cuente un poco su visión económica, de mercado y política también. Así que lo que les quería avisar es que a todos los que se conecten, que por el botón de preguntas y respuestas pueden ir sumando las preguntas que quieran. Ramiro va a hacer una exposición de unos 20, 30 minutos más o menos, donde va a cubrir varios temas y terminado esto, yo voy a ir leyendo las preguntas y vamos a pedir a Ramiro que tenga la amabilidad de ir contestándonos las dudas o inquietudes que ustedes quieran plantear. Así que sin más, les agradezco nuevamente que se conecten y bueno, y aprovechemos esta hora que seguramente vamos a tener mucha información para pensar, para analizar y para poder después tomar decisiones en nuestras carteras personales o en la de ayudar a nuestros clientes. Ramiro, sin más, te paso el micrófono y la presentación. Muchísimas gracias por estar acá. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos y realmente es un gusto poder compartir este momento con todos ustedes y con los asistentes a este webinar. Gracias en serio por compartir su tiempo con nosotros. Antes de empezar, me gustaría contarles en un segundo básicamente quiénes somos nosotros. BankTrust es un banco de inversión boutique que tiene su sede en Londres y que cubre principalmente los países denominados high yield, de alto rendimiento, no solo en nuestra región, América Latina, donde hay varios de estos países, sino también en África y en EMEA. Dicho esto, vamos a pasar un poco a conversar sobre qué es lo que tengo planeado para que debatamos hoy a través también de sus preguntas. Y el título de mi presentación es Lo urgente o lo importante, porque ¿a qué se refiere específicamente esto? Bueno, nosotros en Argentina siempre estamos viendo el último resultado de las elecciones, la política fiscal de corto plazo, el tipo de cambio, pero realmente nunca nos detenemos a pensar y ver el big picture, como dicen en los países angloparlantes. Nos vemos el árbol, pero no el bosque. Y el punto para mí de lo que nos deja estas elecciones y lo que a mí principalmente me preocupa y voy a dedicarle un tiempo pequeño, es básicamente a preguntarme, bueno, la oposición y el partido que hoy se presenta como principal referente de la oposición, que es Juntos por el Cambio, ¿realmente han entendido las lecciones del pasado de su última gestión presidencial?
y en función de eso, ¿qué es lo que se están realmente preguntando qué hacer si en el 2023 vuelven a ser la opción de gobierno? Bueno, todas estas preguntas creo que son útiles conversarlas, más allá de detenernos en la coyuntura, digamos, inmediata. Dicho esto, entonces empecemos y vamos a hacer, a ver, querría pasar a la siguiente slide. Pásalo, Rami, a modo presentación, fíjate si tenés puesto. Sí, gracias. Entonces, bueno, empecemos un poco conversando qué nos dejan las PASO, ¿sí? No voy a entrar en muchos detalles que ustedes ya seguramente vieron en la prensa y están probablemente tanto más informados que yo, pero sabemos claramente que el oficialismo sufrió una derrota bastante importante y que en la provincia de Buenos Aires fue básicamente inédita. Como les dije antes, Juntos por el Cambio quedó consolidado como principal partido opositor, es decir, los fenómenos como los liberales o la izquierda, que quizás quedaron, más en el caso de los liberales, circunscritos a una determinada región, por ejemplo, el caso de Milei en la ciudad de Buenos Aires, y Juntos por el Cambio, digamos, emerge nuevamente con un caudal electoral similar al que tuvo en el año 2017, cuando la popularidad del presidente Macri era bastante alta, ¿no? Y en aquella oportunidad ganó las elecciones. Más allá de lo anecdótico de por qué el Frente de Todos pierde la elección, lo que me parece importante también es entender si realmente hay alguna chance de que podamos tener un resultado diferente en las elecciones del 14 de noviembre. Y mi opinión es que son muy bajas, y creo que esta es una opinión que comparten muchos en el mercado y muchos analistas políticos, porque es de esperar que el efecto polarización en las elecciones de noviembre se acentúe, es decir, que haya dos partidos dominantes, lo cual, digamos, beneficiaría en principio a ambas fuerzas, pero el punto que creo que balancea, que hace que el balance se incline un poco más hacia Juntos por el Cambio, es que nosotros vemos en general que hay una menor participación en las PASO vis a vis las elecciones generales, que en este caso se habría acrecentado como consecuencia de la pandemia, ¿sí? Y si pensamos que hacia adelante es de esperar, o es muy posible que las métricas de la pandemia sean más favorables, bueno, es posible también que el grupo etario de las personas mayores, que son en gran medida, están más que nada alineadas con Juntos por el Cambio, vayan a participar en la elección, y quizás en ese sentido podamos esperar una diferencia mayor hacia Juntos por el Cambio. Entonces, bajo el supuesto de que por lo menos vamos a ver un escenario similar al que tuvimos el domingo pasado, bueno, la primera conclusión desde el punto de vista fáctico es que el oficialismo perdería la mayoría automática en la Cámara de Senadores, y eso no es un dato menor, porque hasta ahora tenían quórum propio, pero de perder ese quórum propio se van a ver obligados a negociar con la oposición o con aliados circunstanciales para obtener las mayorías que le permitan aprobar leyes. Entonces, la conclusión obvia es que hoy por hoy un cambio de régimen en 2023, o sea, un triunfo de Juntos por el Cambio, específicamente porque ya sabemos que quedó consolidado como principal referente de la oposición, hoy es más probable, pero también hay una duda que creo que es importante, y me parece que ayer se vio reflejada en el comportamiento de los bonos, que subieron aproximadamente un 3,5 o 4%, y quizás en otras elecciones presidenciales, inclusive en otro caso muy paradigmático de América Latina, que fue el de Ecuador, tuvimos una reacción mucho más fuerte
en términos de los bonos ante una elección tan, digamos, crítica como la que fue esta en Argentina. Y yo creo que el tema que se preguntan los inversores es, bueno, es verdad, tenemos el ocaso político del gobierno y específicamente de Alberto Fernández, pero eso también aumenta el poder de Cristina Kirchner y de los sectores más recalcitrantes del oficialismo. Y no olvidemos que tenemos 2 años de gobierno del Frente de Todos por delante. Entonces el potencial, digamos, de daño en la economía es alto. Entonces yo creo que una pregunta que para mí es muy válida es, bueno, ¿qué incentivos tiene el gobierno para radicalizarse? Entonces, es lo que querría ver un poco en estas siguientes slides. Y vamos a pensar a favor de la radicalización, cuáles son los incentivos que tendría el gobierno. Básicamente, el gran incentivo a favor de la radicalización es afianzar el voto de los kirchneristas tradicionales, es decir, lo que siempre llamamos, en general, se llama en la prensa y los analistas políticos, el núcleo duro, los que mayormente votaron por el oficialismo en esta elección. Y, digamos, eso implicaría también que en el caso en el que se piense que no hay chances de poder disputar competitivamente la elección del 2023, bueno, eso afiance la épica, el relato, como así se ha dado por llamar, del kirchnerismo y consolide la lealtad de este grupo duro, con vistas a mantener esa influencia política hacia adelante, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco más de por qué esto es importante para los Kirchner y particularmente para Cristina. Lo que para mí, digamos, no tiene mucho sentido es que el núcleo duro ya es esencialmente leal al gobierno y no necesita mucho más evidencia o giros de política como para mantener esa lealtad. Por lo cual, para mantener ese apoyo, el punto que quiero hacer es que solo sería necesario que el gobierno opere en el margen, es decir, no habría necesidad de una radicalización. Entonces, entonces sería la idea de por qué tendría sentido para el gobierno radicalizarse. Ahora veamos por qué no tendría sentido. Bueno, las consecuencias de una radicalización, o sea, más controles de precio, más cepo, más desconfianza, menor demanda de pesos, mayor desmonetización, serían, digamos, devastadoras para la economía. O sea, eso creo que es un consenso, básicamente los analistas serios del mercado. Digamos, claramente habría una profundización de la estanflación crónica, es decir, lo que estamos viendo, caída del producto con inflación, y yo no me arriesgo a decir que habría una hiperinflación, porque la hiperinflación de los fines de los 80, principios de los 90, estuvo también motivada por un gran desborde fiscal que hoy no tenemos, en esa magnitud no tenemos, pero sí quizás un salto en el nivel permanente de inflación que hoy tenemos en 50%. Entonces, un salto en ese nivel permanente de inflación sería, digamos, una de las posibles consecuencias. Otra posibilidad sería que haya un default con el FMI, lo cual obviamente potenciaría la estanflación. Y en estas circunstancias, obviamente la variable, digamos, que sería realmente explosiva, sería el problema social de Argentina, que se está acrecentando con los niveles de pobreza. Entonces, con niveles de pobreza que hoy están en 50%, bueno, es de esperar que esto aún se deteriore aún más y que aumenten el riesgo de tensiones sociales y de un desborde social. Otro punto que es importante para mí es desde el punto de vista político, entender, bueno, cuál sería al interior del peronismo las consecuencias de esta radicalización. Pensemos que dentro de la coalición gobernante
hay distintos sectores, algunos que son, como dijimos, el núcleo duro y otros que son más moderados, por ejemplo, el sector de Massa, el sector de algunos gobernadores. Entonces, esto definitivamente podría llevar a una fractura dentro del peronismo que acabaría con las posibilidades del gobierno de conseguir un buen resultado en la elección presidencial del 2023. O sea, probablemente habría una fractura del frente de todos. Y sabemos bien que cuando el peronismo se separa, pierde. Entonces, por otro lado, digamos, lo que ya mencioné es la necesidad de negociar en el Congreso y de poder llevar a cabo, digamos, poder aprobar la legislación que se necesita para gobernar. Y por último, algo que es muy importante desde el punto de vista de Cristina Kirchner, que es si ella, digamos, si el gobierno se radicaliza, yo creo que habría un riesgo sustancial de eventualmente ver un escalamiento del conflicto judicial y lo que ellos han denominado como lawfare, especialmente luego de 2023. Y eso también probablemente implique el final del proyecto de poder de la familia Kirchner y en particular del Delfín, de Cristina Máximo. Entonces, como dijimos antes, nosotros lo que pensamos es que el gobierno y Cristina Kirchner en particular, que probablemente asuma un rol más preponderante dentro del gobierno, no tiene mucho más espacio que actuar en el margen. O sea, una radicalización no la vemos como ni conveniente ni probable. Entonces, ¿esto qué significaría hacia adelante? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de lo último que comenté, la posibilidad de un escalamiento del conflicto judicial, la moderación podría incluso llevar a la posibilidad de que se negocie una amnistía que incluya a Cristina, en el caso en que ella vea que la situación, no mejora desde el punto de vista político para continuar o para tratar de conseguir permanecer en el poder más allá de 2023, sea quien fuera el candidato de Frente de Todos. En ese sentido también la idea de actuar sobre el margen implica que tengamos un acuerdo con el FMI, si bien un acuerdo light, ¿no?, que permita una refinanciación de los vencimientos que no podemos pagar, porque no hay forma que los podamos pagar, y un cierto sendero de normalización fiscal y monetaria, pero sin realmente esperar reformas estructurales de gran magnitud que tienen, como ustedes saben, un gran costo político y que este gobierno no está dispuesto a pagar y tampoco está en su genoma intentar ir por ese camino. Y otro tema importante desde el punto de vista político y estratégico es que, bueno, es verdad que una mejora de la economía en este periodo, estos 2 años hacia el 2023, haría que haya cierta recomposición de los buffers o de los colchones que están totalmente desgastados y erosionados, cierta recomposición quizás de reservas, para eventualmente hacia el final, a medida que nos acerquemos a la elección presidencial, poder destinar, digamos, a hacer política fiscal expansiva y seguramente, en mi opinión, desviarse de las políticas comprometidas con el FMI. Entonces, hay incentivos para llegar a un acuerdo con el FMI en el corto plazo, pero también hay muchos incentivos para desviarse cuando nos acerquemos a la elección presidencial. Y en ese caso, estamos viendo un FMI mucho más lenient, me sale el término en inglés, pero es mucho más permisivo en general, no solo con Argentina, sino que con muchos de los principales, deudores, entonces eso podría solucionarse con la negociación de un waiver. Entonces el objetivo de esta
política fiscal expansiva hacia medida que nos acercamos a las elecciones, obviamente sería seducir a los votantes pendulares, lo que en inglés se denomina los swing voters, y ganar en 2023, o en el caso de mínima, mantenerse como opción de poder con una influencia relativamente importante. Y esto también obviamente puede ser útil para evitar el escalamiento del conflicto judicial o el lawfare, como ustedes opten por llamarlo, si no hay esta amnistía que planteamos al principio. Entonces yo pienso que desde el punto de vista político, personal, a los principales actores de la oposición, y en este caso Cristina Kirchner, que es el riesgo fundamental de la radicalización, yo creo que tienen todos los incentivos como para actuar solo en el margen, lo cual implicaría bajas probabilidades de radicalización en nuestra opinión. Entonces, yendo un poquito más a la coyuntura y algo que siempre creo que es de interés y que hablamos habitualmente con nuestros clientes es, bueno, ¿qué esperar, además del acuerdo con el FMI, después de noviembre? Entonces, la idea es cuán sobrevaluado está el peso, si es que está sobrevaluado. Entonces, obviamente tenemos dos tipos de cambio. Tenemos un tipo de cambio segmentado, el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. O sea, claramente muestran realidades cambiarias muy diferentes. En el mercado oficial, claramente hubo un aumento fuerte de la demanda de dólares desde julio. Una parte se vio explicada por pagos externos, principalmente la mitad, de vencimientos de deuda, pero en las últimas 2 semanas estamos viendo que el Banco Central está mostrando un agotamiento, muestra cada vez que le cuesta más comprar divisas en el mercado, en el MULC, en el mercado único y libre de cambios, en el mercado spot, y de hecho está interviniendo con ventas importantes, acumulando alrededor de 850 millones de dólares en las últimas 2 semanas, para mantener a raya el tipo de cambio oficial y el paralelo. O sea, claramente hubo un aumento fuerte de importaciones. No olvidemos que acumular, estoquearse de bienes importados es otra forma de dolarizarse. Y también, digamos, conocemos la forma de intervenir en el mercado paralelo a través de venta de bonos, de los bonos que se utilizan en el contado con liquidación y en el tipo de cambio MEP, que después también utilizan reservas para recomprar esos bonos de forma tal que los precios no caigan tanto. Entonces, esto es lo que básicamente explica la caída de reservas a un nivel de 7.000 millones de dólares aproximadamente, sin contar los derechos internacionales de giro, los 4.300 millones que se giraron, el FMI giró hace un par de semanas, que van a ser utilizados para no caer en default con el organismo, como ya anticipó Cristina hace también algunos días. El punto principal es esta caída de reservas claramente no es sostenible. Entonces, bueno, pero tampoco podemos pensar que digamos, este comportamiento dolarizador de portafolios va a seguir, digamos, una vez que se calme un poco el ruido político. Entonces, ¿dónde tendría que estar el tipo de cambio en una situación más normal después de las elecciones y ya incorporando toda esta información de, digamos, el resultado electoral? Bueno, veamos qué dice el FMI. El FMI dice que Argentina, hoy por hoy, manteniendo los controles de cambio, es decir, sin tener en cuenta la posibilidad de liberalizar la cuenta capital, tiene una brecha de cuenta corriente de más de 2 puntos del producto, lo cual es una brecha importante. Es decir, esto, para ponerlo en palabras más sencillas, tenemos necesidades de financiamiento externo que no podemos financiar de aproximadamente 2 puntos del producto por año, ¿sí? De lo que generamos. Y poniéndole números al tipo de cambio, o sea, y trayendo, porque este análisis del FMI está hecho para el fin del 2020, trayéndolo a hoy, esto implicaría una sobrevaluación
de entre 8 y 25%, ¿no? O sea, esto implica, básicamente lo que quiere decir es que el tipo de cambio nominal hoy de oficial, que está en alrededor de 97, 98 pesos, el mercado mayorista, debería pegar un salto de entre 8 y 25% discreto, como para corregir esta sobrevaluación de acuerdo a los números que calcula el fondo. Y ahí es interesante, me parece, entender por qué necesitamos un tipo de cambio tan devaluado en Argentina. Bueno, hay dos razones fundamentales. Una es generar rentabilidad, ¿sí? Porque Argentina es un país que tiene impuestos altísimos, ustedes lo saben, pero también está la prima, o sea, la rentabilidad en exceso que tiene que generarse, que cualquier proyecto de inversión tiene que generar, para que, digamos, sea rentable para el capital, digamos, hundir, digamos, o invertir en lo que sea, dado la incertidumbre que hay sobre la capacidad de poder recuperar digamos, esa inversión hacia futuro. Entonces, digamos, esta prima de riesgo de política hace que sea necesario un tipo de cambio real y sueldos en dólares mucho menores de los que los argentinos estamos acostumbrados históricamente y que nos llevan a momentos como de gran crisis, como fue la salida de la convertibilidad y los años que siguieron entre el 2003 y el 2008. Entonces, volviendo un poco, tenemos dos tipos de cambio, dijimos, el oficial, el paralelo. Los controles de cambio no van a sobrevivir. De hecho, una de las posibilidades que vemos hacia adelante es que entre las reformas estructurales que pida el fondo sea un relajamiento gradual de los controles de capitales, pero muy gradual, ¿sí? Porque mismo en este informe el fondo reconoce que es virtualmente imposible levantarlos de forma inmediata. O sea, claramente la experiencia del 2016 no se va a poder conseguir, en el sentido de cuando Macri asumió el gobierno, se levantó el cepo cambiario prácticamente de una forma inmediata. Hoy por hoy, creo que después de la experiencia fallida de Macri, eso implicaría que no haya la confianza suficiente como para poder levantar el peso y evitar una fuerte devaluación que nos acerque al nivel superior, al límite superior que hoy por hoy está dado por el tipo de cambio del contado con liquidación. Fíjense en esta tabla que tenemos en la presentación, que a pesos de hoy, ¿sí? El tipo de cambio del contado con liquidación equivale al pico de julio de 2002, ¿sí? Cuando el peso, si ustedes recuerdan, después de la salida de la convertibilidad, sufrió una devaluación del 300%, pasó de 1 a 4. Bueno, el tipo de cambio del contado con liquidación hoy es equivalente en términos de poder adquisitivo a ese tipo de cambio de crisis severa, de disrupción de contratos que tuvimos en julio de 2002. Entonces, digamos, ¿cuál sería el tipo de cambio que tendríamos que tener? Entonces, viendo el número del FMI, sería entre un 8 y un 25%. Bueno, tenemos dos posibilidades. La posibilidad más moderada es volver a los niveles de diciembre de 2020, y otra que sería el corregir la sobrevaluación en el extremo superior del 25%, sería básicamente regresar a los niveles de septiembre de 2018. ¿Recuerdan cuando tuvimos el sudden stop que sucedió, digamos, el que sobrevino luego de los episodios de junio con el primer acuerdo con el FMI? Ahora, fíjense un punto interesante, que es que si nosotros hacemos un poco de revisionismo histórico, si ustedes recuerdan, en febrero de 2014, el gobierno, cuando el ministro de Economía era el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, bueno, hizo una pequeña devaluación, y fíjense que ese nivel del tipo de cambio real es básicamente el que tenemos hoy. O sea que a medida que la desconfianza va minando, va progresando, y la decadencia secular de Argentina avanza, necesitamos cada vez un tipo de cambio real más alto,
y eso implica sueldos más bajos, ¿sí? Entonces, eso es una consecuencia que, digamos, es como una cierta histérisis en términos del tipo de cambio y los ingresos, que obviamente también reflejan el menor potencial de crecimiento de la economía a partir de que se va destruyendo el capital físico y el capital humano. Entonces, una cosa de corto plazo que me olvidé mencionar y que creo que es interesante a los fines de su análisis, sus tomas de decisiones, que nosotros, esta corrección cambiaria que se viene, estamos convencidos de que se viene en una mayor o menor magnitud, no la vemos en el corto plazo porque obviamente una de las devaluaciones argentinas son contractivas y tienen un costo político importante. Contractivas me refiero a que típicamente hacen que suba la tasa de interés y que haya una aceleración de la inflación que repercute sobre los sectores de menos ingresos a través del precio de los alimentos. Por lo tanto, en el corto plazo no vamos a tener una corrección cambiaria. Pero sí el timing, que es la pregunta, digamos, que quiero digamos, ser más específico, es claramente viene después de las elecciones y a medida que tengamos un cierto anclaje de expectativas con el acuerdo con el FMI. Claramente, si no anclamos las expectativas con el acuerdo con el FMI, con los vencimientos, la cantidad de vencimientos que teníamos, una devaluación va a ser entrar en un terreno muy peligroso por el posible impacto sobre la demanda de dinero, ¿sí? O sea, acuérdense que hay algo muy interesante. En los fines de los 80, principios de los 90, tuvimos dos hiperinflaciones. La primera fue la de Alfonsín, la segunda de Menem. En la primera hiperinflación el déficit fiscal era enorme. La segunda hiperinflación, el déficit fiscal se había moderado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvimos una segunda hiperinflación? Porque colapsó la demanda de dinero. Entonces, yo creo que el riesgo de la demanda de dinero hoy es una de las principales variables que hay que mirar, y esto principalmente es algo que está fundamentalmente atado a las expectativas, ¿sí? Entonces, si en ese caso no hay un acuerdo con el FMI, aunque es un acuerdo de refinanciamiento bastante light, por así decirlo, bueno, no podemos dejar de soslayar este riesgo, si bien para nosotros es poco probable, pero es un riesgo que al cabo existe. Bueno, unas cuestiones me parece más interesantes de un poquito más mirando el bosque y no tanto el árbol, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema hoy de la Argentina? ¿Es la deuda? ¿Realmente es la deuda? Vamos a detenernos un segundo en tratar de entender un poco más cuál es el problema que tenemos entre manos. O sea, el punto de la deuda en realidad bajo la continuidad de este régimen de alta inflación, no es un problema. ¿Por qué? Porque Argentina, de una forma u otra, genera los recursos para pagar la deuda. Y una forma en la cual lo genera es con el bendito impuesto inflacionario, ¿sí? Es un impuesto que no se ve, que no se cobra directamente, pero que todos lo pagamos. Y eso es lo que principalmente hacia adelante permitiría disminuir digamos, el agujero fiscal y converger a un superávit primario pequeño, pero suficiente como para mantener la situación bajo control y lograr que la deuda pública, como ven en el gráfico de la derecha, converja hacia, digamos, un sendero convergente, o sea, un sendero declinante en los años que vienen, ¿sí? O sea, la deuda, aún asumiendo una tasa de crecimiento de la economía muy baja, que es de 1% del producto, les dejo los números para que lo vean, y con distintas hipótesis de devaluación que obviamente hacen que el stock de deuda, la cantidad de deuda denominadas en dólares, crezca respecto del tamaño de la economía, aún en esos dos casos de una devaluación más moderada y una devaluación más importante en línea con los escenarios del FMI, tenemos que la deuda converge hacia, digamos, o sea, tiene un sendero convergente, o sea, no explota.
¿sí? O sea, la deuda en realidad, en este esquema, no es un problema. Y este es un esquema que está hecho para pagar la deuda, en definitiva. Y acá, para los que quieren un poco más de detalle, les dejo los números de nuestro ejercicio. O sea, tenemos ahí los dos escenarios que les mostré anteriormente. No vamos a entrar en estos detalles, muy técnico, menos para esta hora de la mañana. Pero el punto es que con esta baja tasa de crecimiento, la deuda es pagable, pero el problema pasa a ser el crecimiento. Y es un problema que es un problema derivado, ¿sí? O sea, hoy tenemos bajo crecimiento porque estamos financiando el déficit fiscal con el impuesto inflacionario. Ahora, con inflación, como ya sabemos, porque este es un problema endémico de la economía argentina, no podemos crecer porque no tenemos una unidad de cuenta, no tenemos una moneda, no tenemos una reserva de valor, no podemos dar crédito, ¿sí? No hay forma de que haya un sistema financiero profundo, lo suficientemente profundo como para que la economía pueda financiarse y poder crecer en base a las perspectivas de ingresos futuros. Entonces, sin moneda, claramente no se puede crecer, ¿sí? El problema principal para tener moneda es solucionar el tema fiscal. Y este es el punto que me parece interesante conversar con ustedes y pensar un poco, bueno, cuántas propuestas, no solo en esta elección, porque en campaña electoral, obviamente hablar de estos temas no es políticamente muy atractivo, pero tampoco hay ningún tipo de idea de que dentro de la oposición, especialmente dentro de Juntos por el Cambio, haya ideas superadoras en este sentido para que Argentina en algún momento, así como tuvimos la ley de convertibilidad en los años 90, tengamos una convertibilidad fiscal, una serie de instituciones fiscales creíbles, sin las cuales no vamos a resolver el problema del déficit, y al no resolver el problema del déficit no vamos a resolver el problema de la falta de moneda, ¿sí? Entonces, este es el camino para poder, en nuestra opinión, para poder superar la decadencia secular de Argentina. Fíjense en este gráfico que tenemos a la derecha, donde, de acuerdo a las proyecciones del FMI, Argentina es uno de los países que menos va a crecer entre 2021 y 2024, es decir, aún a pesar de haber sido uno de los países del mundo que más cayó a partir de la pandemia. La tasa de crecimiento promedio 2011-2015 fue una caída de 0,5, es decir, Argentina tiene un grave problema de crecimiento, pero la forma de resolver este problema no es aumentando el gasto público, sino todo lo contrario, bajándolo. Bueno, entonces, quiero concluir esto con algunas ideas un poquito más específicas en términos del mercado de bonos y de qué estamos recomendando en términos de inversiones con instrumentos de renta fija soberanos. Por eso quería mostrarles en esta slide un poco qué es lo que vemos, ¿no? O sea, en el gráfico de la derecha tenemos Argentina, que son las bolas azules, respecto de sus pares en la misma categoría de crédito, que son países, digamos, que tienen una calidad crediticia muy baja, por supuesto. Y como ven, Argentina, salvo ese outlier, o sea, ese punto raro que está ahí al principio de 35%, que probablemente sea un país africano, bueno, es uno de los países que más paga por su deuda. O sea, inclusive en el grupo de países de muy baja calidad crediticia, Argentina es de los peores, ¿sí? Entonces, digamos, ¿y esto por qué? Digamos, está la prima de riesgo, por defaulteador serial, ¿sí? Aunque los niveles de deuda no sean tan altos, al ser Argentina, tener este pasado oscuro, tenebroso, y ser un defaulteador serial, y tener al menos esa imagen en el mercado, tiene intolerancia de deuda, es decir, como un alcohólico que no puede darse el gusto de probar una copita de vino porque eso desembocaría en un sendero explosivo. Bueno, lo mismo Argentina. O sea, Argentina, si bien hoy el tema de la deuda no es un problema,
lo que sí es un problema es el pasado y la reputación de Argentina. Entonces, si podemos de alguna forma descomprimir ese riesgo, que me parece lo que viene moderadamente, porque justamente acá el acuerdo con el FMI no va a ser, como dicen en inglés, un game changer, digamos, un cambio rotundo, yo pienso que la curva de rendimiento de Argentina, que es lo que les muestro en el panel de la izquierda, va a tener no solo una caída de rendimientos paralelas, sino que la forma de la curva va a tender a aplanarse, ¿sí? O sea, ustedes en general ven a todos los países con una curva de rendimiento, o sea, lo que relaciona el rendimiento con el vencimiento de los bonos, con una pendiente positiva, es decir, apuntando hacia arriba. En este caso, como la Argentina, digamos, hay tantas dudas de que vaya a poder pagar su deuda, dudas que probablemente estén injustificadas, como vimos antes. Bueno, tiene la deuda de más corto plazo, tiene rendimientos bastante más altos que la deuda de más largo plazo, porque en definitiva hay más esperanza de que hacia largo plazo se pueda revertir la situación. Entonces, como ustedes ven, esa curva con respecto al 11 de agosto se ha achatado, pero la pendiente no ha cambiado tanto. Nuestra idea es que a medida que nos acerquemos hacia un acuerdo con el FMI, que vemos como algo posible y probable, ¿sí? Este acuerdo que les mencioné antes, haya una cierta descompresión de spread que principalmente impacte sobre la parte corta de la curva. Es decir, los rendimientos de los bonos más cortos deberían caer relativamente más que los de los largos. Entonces, eso, si ustedes recuerdan cómo funciona, cuál es la relación entre precio de bonos y rendimientos, una caída de rendimientos hace que aumente el precio de los bonos. Los que tienen más sensibilidad a esa caída de rendimientos son los bonos largos, pero en este caso la caída de rendimientos en la parte corta de la curva sería mucho mayor, con lo cual eso más que compensaría la mayor sensibilidad de los bonos largos, y por eso nosotros creemos que es más conveniente apostar a los bonos cortos que a los bonos largos en el caso del soberano. Y acá les dejo después una estrategia que nosotros estamos viendo, que es simplemente para el caso argentino, que es muy difícil hacer este tipo de operaciones, pero bueno, es irse corto en el bono 2046, en el bono largo, e irse largo, o sea, es vender, hacer una operación que en finanzas se llama short selling del bono 2046 y comprar con lo obtenido de esa venta corta el bono de 2029, con esta idea de que el pasivo, que es el bono 2046, subiría mucho menos que el activo, por ende habría una ganancia sin poner capital propio, ¿no? O sea, esto no es un arbitraje porque hay riesgo, claramente, como ustedes pueden ver, pues hay un stop loss en nuestra estrategia. Eso implica un nivel de pérdida bajo el cual decimos, acá esta estrategia no funcionó, pero, digamos, nosotros pensamos que esta podría ser una interesante, al menos teóricamente, una interesante estrategia de inversión. Pero el punto principal es que nosotros creemos que el recorrido de los bonos largos, los bonos cortos va a ser mucho mayor por la desinversión de la curva de rendimientos que en el caso de los bonos largos. Entonces, vamos a concluir un poco, me parece que ya tomé bastante tiempo. No tenemos evidencia realmente de que la oposición y Juntos por el Cambio haya entendido el problema que nosotros tenemos, y que a mi juicio es un problema fiscal y de falta de instituciones fiscales. O sea, necesitamos instituciones fiscales, necesitamos credibilidad fiscal que hoy por hoy no tenemos ni estamos planteando de conseguir. Y claramente, aunque vuelvan a hacer gobierno en el 2023, no vamos a tener la fiesta de Macri del 2016, 2017 y 2018 hasta abril. No hay más fiesta. O sea, no nos van a financiar ese exceso, el gap que decía el Fondo Monetario de 2% del producto. ¿Por qué? Porque ya se quemaron cuando confiaron en Macri y dijeron, vamos a comprar bonos de Argentina porque acá llueven las inversiones. Y luego el ajuste fue insuficiente, porque digamos, cada vez Argentina tenía un déficit externo más grande en lugar de disminuirlo en función de digamos, lo que era prudente.
Si me preguntan a mí, ¿sí? Yo les digo, Argentina necesita un proceso disruptivo como a principios de los 90, con un actor político como fue en aquel momento Carlos Menem, que, digamos, con sus peculiaridades y su llegada, digamos, a todos los sectores de la población, supo desmantelar el principal problema que tenía la Argentina, y me parece que es el carácter corporativista de su política, es decir, esta idea de negociar sectorialmente con distintos grupos de poder, sin tener en cuenta un equilibrio general, digamos, una visión más global, que de esa forma permite articular mejor las políticas. Esta visión corporativista es muy típica del peronismo y creo que también se afianzó en la mente de los radicales durante el correr de las décadas, porque, bueno, claramente es el origen del peronismo que remonta al famoso corporativismo del fascismo italiano. Entonces, por último, el último mensaje es: no esperamos la radicalización del gobierno, no hay espacio para que esto ocurra, esperamos que el gobierno en todo caso actúe en el margen, tratando de crear políticas muy, digamos, específicas, más para los titulares de los diarios que con algún impacto real. Un acuerdo con el FMI poco ambicioso. También recuerden que en el FMI tampoco hay voluntad de exponerse mucho, ninguno de los funcionarios del FMI quiere exponerse mucho a la Argentina, muchos ya perdieron su trabajo, o sea, desde la época de Anup Singh. Entonces, digamos, un cierto anclaje de las expectativas habilitaría una compresión de rendimientos del riesgo país que bajaría a nuestra forma de ver entre a 1.000 y 1.100 puntos. O sea, seguiríamos siendo uno de los países más riesgosos que hay y con un alto, digamos, nivel de riesgo, pero bueno, sería una situación que podría, digamos, desencadenar cierta ganancia interesante en el precio de los bonos respecto a lo que tienen, los precios que tienen hoy en día. Bueno, espero que les haya sido útil esta presentación y perdón por el tiempo excesivo, estoy disponible para las preguntas que quieran hacer. Buenísimo, Ramiro. Muchas gracias. Un montón de información. La verdad que muy completa la presentación, así que nuevamente gracias. Y tengo varias preguntas. Algunas me llegaron por chat, otras me llegaron por acá por el Q&A. Arranco con la primera, que no tenemos mucho tiempo. Dice que hablaste, una de las personas que está conectada comenta que hablaste de déficit fiscal y te pregunta cómo se analiza el déficit cuasi fiscal provocado por la política monetaria del Banco Central y cómo puede terminar eso. ¿Cuál es tu visión, no? Bueno, el déficit cuasi fiscal, hoy por hoy, como está planteado en este esquema de represión financiera y control de capitales, eso implica una tasa de interés relativamente baja en términos reales, o sea, la tasa, digamos, a la cual se financian las LELIQ es de 38%, con una inflación que va a estar estacionada en no menos del 50%, con lo cual pensamos que eso en realidad no es un riesgo, no es dinámicamente explosivo. Claro. Digamos, no es un problema, es parte del financiamiento inflacionario del déficit fiscal, o sea, porque eso en definitiva es emisión que está, digamos, reabsorbida por el Banco Central, así que, digamos, es parte del esquema este de financiamiento monetario y de financiamiento con impuesto inflacionario que les decía antes. O sea, eso no nos parece particularmente grave, o sea, peligroso en el actual esquema de control de capital, en la medida en que la demanda de dinero, ¿sí? Porque esta es la clave, en la medida en que no haya una caída, un aumento muy fuerte en la velocidad de circulación del dinero, es decir, una caída muy grande de la demanda de dinero, que en los años 90 con Menem nos llevó a la segunda hiperinflación. Recuerden que yo lo que les dije, hubo dos hiperinflaciones, la primera fue gran desborde fiscal hacia el final del gobierno de Alfonsín, la segunda fue por un fuerte aumento de la velocidad de circulación de dinero, es decir, la gente que se quería sacar los australes de encima, que fue una caída de la demanda de dinero muy grande. Entonces, ese riesgo no podemos soslayarlo. Buenísimo, buenísimo. Sí, me imagino que también apuntaba al tema de las famosas LELIQs,
que comentaste vos recién y que obviamente es una pelota que fue creciendo, que en su momento se había desarmado y que ahora volvió a nacer, pero como decís vos bien, con el impuesto inflacionario, entre comillas, ¿no? Te lo vas licuando. Te hago otra pregunta más. Me preguntan acerca de tu concepción del último punto que ponías acá en las conclusiones, que un acuerdo con el FMI podría hacer bajar entre 1000 y 1100 puntos el riesgo país, que hoy está en 1500. ¿Cómo es que ves que, o sea, es una baja muy grande? ¿Dónde es que cómo la podés fundamentar semejante magnitud de baja, ¿no? Por eso te daría o sea, subirían los precios por arriba del 50 de la par de cómo están hoy de la renta fija argentina, ¿no? Quizás lo formulé mal, o sea, el riesgo convergería a 1100 puntos, o sea que hoy estamos alrededor de 1500, estaríamos viendo una caída de más o menos 400 puntos del riesgo país. O sea, seguiríamos teniendo un riesgo muy alto, esos niveles son comparables a los que tiene hoy, por ejemplo, países como El Salvador, ¿sí? Que es un país que también, digamos, se duda, es un país que tiene una dolarización, tiene alto déficit fiscal, con lo cual, digamos, tiene un riesgo de crisis de balance de pago mayúsculo. Argentina seguiría teniendo un riesgo muy alto, pero yo creo que esta idea del refinanciamiento con el FMI, cierto ordenamiento de la macro argentina, permitiría una cierta compresión de spread, más con el resultado electoral de el 2023, que abre cierta ventana de posibilidad de cambio. El problema que yo, digamos, quería conversar con ustedes es que justamente el cambio hacia qué, porque nuevamente, o sea, ¿dónde están las ideas? ¿Qué ideas? ¿Quién tiene, digamos, la certeza o el indicio siquiera de que se esté pensando en instituciones fiscales en Juntos por el Cambio? Está bien. Acá tengo una pregunta que son dos preguntas en una, Rami. Preguntan el tema de la devaluación, que hablaste de un 8 a un 25%, en un rango de 8 a 25%. Comentaste que esto pasaría en el corto plazo. Una de las preguntas que hacen es más o menos qué te imaginas, si a fin de año, primer trimestre del año que viene, segundo trimestre del año que viene, o lo ves que ves de a poquito desde fin de año hasta poner, no sé, el segundo trimestre del año que viene. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene más que ver con cómo sugerís vos cubrirte del riesgo de evaluación y del riesgo de inflación en una cartera de inversiones. Bueno, mira, en el 2014 el gobierno dijo vamos a implementar una corrección discreta del tipo de cambio en febrero. En aquella época el ministro de Economía era Axel Kicillof y el presidente del Banco Central era Fábrega, Juan Carlos Fábrega. O sea, hicieron lo que a ellos no les gusta hacer, que es aumentar las tasas de interés, que es la única forma de anclar la demanda de dinero cuando tenés un aumento discreto del tipo de cambio, ¿sí? O sea, es probable que no recurran a eso, sino que aceleren la tasa de evaluación mensual mucho más de la inflación, ¿sí? Y tratando de que la corrección se haga en un espacio de unos 2 o 3 meses. Eso por el lado de la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, claramente comprar activos dolarizados, acciones, bonos en dólares, digamos, de acá a fin de año y hasta que se concrete el acuerdo con el FMI, a medida que surjan buenas noticias, claramente para mí estamos apostando a que haya esta compresión de spread y que por lo tanto los bonos en dólares tengan un recorrido bastante interesante. Los bonos en SER, a mí me parece que si estamos pensando en una devaluación real, es una alternativa inferior a los activos dolarizados, justamente por la idea de que la devaluación va a ser mayor que la inflación. Entonces, digamos, en esa categoría yo les diría, primero busquen hedgearse con activos dolarizados. Buenísimo. Una consulta más, esta es personal, ahí me meto yo, Rami, en tu última respuesta. Comentabas que vos veías que la aceleración o la devaluación iba a ser mayor a la inflación. Hoy, este año claramente vimos que fue al revés, ¿no? Salvo el primer trimestre del año que iban par y paso, después se empezó a quedar al 1% mensual más o menos la devaluación y la inflación siguió al 3, llegó al 4, hoy anuncian un nuevo número que estará en torno al 2,5-3%. Contra un 1% de devaluación. Y por lo que vos comentabas recién, decías, bueno, seguramente lo aceleren mes a mes para equiparar, porque hoy tenés una brecha grande, ¿no? Entre lo que se devaluó contra lo que fue la inflación acumulada en lo que va del año. Como un ¿Vos crees que 10% aproximadamente.
Exactamente, exactamente. Y la pregunta es, ahí viene una pregunta que es por ahí para adelante, Rami. Vos decís que de acá a ponerle no, junio o diciembre del año que viene, esa carrera, ¿cómo seguiría? Bueno, mirá, o sea, el reacomodamiento cambiario se tiene que dar o a través de una devaluación discreta, como fue, para ponerlo con los nombres de estos personajes, en febrero de 2014, o, digamos, una aceleración del ritmo inflacionario durante un cierto tiempo hasta que, digamos, se converja a un tipo de cambio real más o menos digamos, de equilibrio. Dado siempre la existencia o la permanencia de los controles de capitales. O sea, el punto es que hacia adelante, si uno quiere anclar el tipo de cambio, como se quiso hacer nuevamente en la historia de la Argentina, esto no es nuevo. O sea, anclar el tipo de cambio para bajar la inflación temporariamente es algo que lo hicieron todos los gobiernos, inclusive el gobierno de Macri. O sea, es así. Digamos, eso nuevamente te lleva a un atraso cambiario. Entonces, lo que probablemente en las metas del FMI, que no van a ser metas sobre el tipo de cambio, pero van a ser metas sobre reservas internacionales, haya una forma en la cual, digamos, se tenga que mantener, o sea, no se pueda anclar el tipo de cambio para frenar la inflación. Así que van a tener que frenar un poco desacelerando la emisión. ¿Está bien? Claro. Entonces, digamos, esas metas de reservas internacionales, que también las pusimos con Macri, van a ser las verdaderas, en el acuerdo anterior, van a ser las verdaderas metas de tipo de cambio. Y una vez que se restaure, digamos, cierta competitividad, que de acuerdo a los números que tienen ellos es entre 8 y 25%, el tipo de cambio real, ¿sí? El tipo de cambio debería ir creciendo a par y paso con la inflación. Con la ¿Está inflación. bien? Si no, volvemos a lo de antes. Perfecto, clarísimo, Ramiro. Bueno, nos queda un minuto, Ramiro. Yo quiero cortar acá para agradecerte enormemente toda la información y toda la presentación que armaste, la contestación a las preguntas y haber participado de este webinar de la Cámara de Comercio Argentina Británica. La verdad que nos dejaste un montón de información y cosas para pensar. Así que agradecerte a vos y a todos los que se conectaron esta mañana. Le paso el micrófono a Alejandro para que haga el cierre, pero de vuelta muchísimas gracias a vos, Ramiro, y a toda la gente que se conectó. A vos, Juan Pablo, gracias por todo. Bueno, gracias Juanpi por moderar y acercar las preguntas del público y las tuyas. Y por supuesto, Ramiro, muchas gracias por compartir la visión de Bank Trust. Bank Trust es un sponsor de la Cámara y y una autoridad en lo que es finanzas digamos, manejo de carteras de inversión. Así que, bueno, desde nuestra perspectiva fue muy ilustrativo para entender un poco lo que se viene en la Argentina, bueno, obviamente se ha alterado un poco el mapa y el escenario político y consecuentemente económico de corto y mediano plazo. Así que bueno, como cierre quería compartirles también nuestra agenda de eventos que vamos a estar llevando adelante este mes. El día de mañana tenemos otro capítulo de la Cátedra del Reino Unido de UCEMA. Vamos a hablar de los aviadores de la libertad, los pilotos argentinos en las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante para conocer un poco la actuación de argentinos con el Reino Unido. El 17 de septiembre vamos a analizar, así como hicimos hoy con Ramiro, en este caso con la cámara SAMCHAM y la canadiense, vamos también a ver las claves para entender el escenario electoral, un análisis un poco más político con Lucas Romero de Sinopsis. El 21 de septiembre está el Marval International Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations, es decir, una jornada en la que otro sponsor de la Cámara, como Marval O'Farrell y Mayral, va a estar presentando en este tema tan interesante. El 22 de septiembre tenemos un evento que vale la pena prestar atención. Este va a ser el segundo. Ya hicimos uno
con relación a la minería tradicional, oro, plata, cobre, y esta vez le toca el turno al litio, que es como el mineral estrella y en el que la Argentina es protagonista. Vamos a tener un webinar en el que va a estar presente el secretario de Minería, Alberto Hensel. Va a estar acompañándonos el Ministerio de Desarrollo de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Embajada Británica de Buenos Aires, operadores de litio en la Argentina. Es un evento muy importante que he seguido con interés por todos los que tienen alguna relación con la minería. Y por último, el 24 de septiembre tenemos nuestro habitual ciclo de COMEX con HSBC, en donde también Juan Pablo Escazarra tiene un papel protagónico. Así que bueno, esta es la agenda de nuestros próximos eventos, los esperamos, síganos en nuestras redes y bueno, será hasta la próxima. Nuevamente gracias a todos por participar.